Muy bien. Entonces, parte de lo que hicimos al final de la sesión de ayer fue lo siguiente. O sea, el día de ayer hablamos de la línea que conecta dos puntos, ¿no? Entonces les dije que si nos tomamos, digamos, P y Q fue la notación que utilicé la vez pasada, ¿no? Me tomo, muy cerca. Si me tomo un par de puntos en el espacio distintos, o sea, me tomo un punto P y un punto Q, estos dos son un par de puntos en el espacio, y tienen la particularidad de que P es distinto de Q. Y entonces, pensamos en la recta que pasa por P y tiene al vector Q menos P como vector de dirección. Entonces tenemos esta ecuación paramétrica vectorial, ¿no? La estoy mostrando en pantalla. Y una de las cosas que hice en la sesión pasada fue mostrarles que si t vale 0, pues entonces obtenemos el punto P, y si yo hago t igual a 1, entonces el resultado de hacer las cuentas me devuelve el punto Q. Y esto se puede representar gráficamente como sigue, ¿no? O sea, digamos, yo tengo la recta que pasa por los puntos P y Q. Aquí está el punto P, digamos, aquí está el punto Q, ¿no? Entonces tengo este par de puntos, ahí está la línea que pasa por esos dos puntos. Y por otro lado, puedo pensar en el intervalo, cerrado 0, 1, ¿no? Pues el conjunto de los números reales, como lo están viendo en cálculo. Y el hecho de que cuando yo hago t igual a 0, obtengo el punto P, significa que el número real 0, digamos, está conectado con el punto P, en el sentido de que hacer t igual a 0 en la ecuación paramétrica vectorial, pues lo que me devuelve es el punto P. Y de la misma manera, si yo hago t igual a 1, por las cuentas que les mostré el día de ayer, entonces lo que voy a obtener es el punto Q. Y esto sugiere la siguiente idea. Si yo me tomo ahora cualquier punto, en este caso cualquier número real t minúscula, entonces ese número real t minúscula, cuando yo haga las operaciones vectoriales correspondientes, pues lo que me va a devolver es un punto de la forma p más t multiplicado por q menos p. Y esta representación gráfica nos permite sospechar que, de hecho, o sea, si yo quiero obtener toda la línea recta, lo que tengo que hacer es hacer variar a t en todos los números reales. Entonces, si hago variar a t en todos los números reales, lo que voy a obtener como resultado son todos los puntos de la línea recta. Pero, si nada más hago variar t entre 0 y 1, o sea, tal y como el diagrama que pinté arriba, ¿no? En donde está el intervalo cerrado 0, 1 y luego está la recta PQ, el extremo 0 va a dar al punto P, el extremo 1 va a dar al punto Q, y los demás números intermedios van a dar a puntos que se encuentran entre los puntos P y Q. Entonces, esto hace sospechar que si nada más hago variar a t entre 0 y 1, lo que voy a obtener como resultado van a ser el punto P, el punto Q, porque cuando t vale 0 obtengo P, cuando t vale 1 obtengo Q, y conforme hago que la t se vaya moviendo entre 0 y 1, lo que voy obteniendo son los puntos intermedios, o sea, a diferentes valores de t, entre 0 y 1, me van a dar como resultado puntos que se encuentran sobre el segmento PQ, ¿no? Y es justamente esta idea la que motiva la definición 2.5 de las notas. Entonces, ahí como podrán ver, igual, ¿no? Nos tomamos dos puntos en el espacio y suponemos que estos dos puntos son distintos. Entonces, el segmento que tiene por extremos a P y Q, o sea, el segmento que les dibujé hace un momento en el pizarrón digital, va a ser la colección de todos los puntos de la forma P más T veces multiplicado por Q menos P, que eso se ve como la línea recta, esa es la forma que tienen los elementos de la línea recta, que pasa por P y Q, pero fíjense que dentro de la definición del conjunto estoy restringiendo a T entre 0 y 1, eso se ve en el tercer renglón de la definición 2.5.
Entonces, si nada más hago variar al escalar en el intervalo cerrado 0, 1, lo que eso me devuelve son todos los puntos dentro del segmento que tiene por extremos a P y Q. Y la forma en la que vamos a denotar el segmento aquí y en el examen y en la lista de ejercicios es poniendo una barra por encima de P y Q. Recuerden, esto lo platicamos ayer, recuerden que la línea recta se representa con una doble flecha, ¿no? Ahí en la definición 2.3 pueden ver que la recta que pasa por P y Q tiene una doble flecha por encima de P y Q. El segmento que conecta a P con Q, o el segmento que tiene por extremos a los puntos P y Q, se va a representar con una barra encima nada más, ¿no? Y entonces, cuando se nos pida hacer cosas con el segmento, pues en realidad lo único que está pasando es que estamos restringiendo el escalar a que quede entre 0 y 1. Y ahora, el lema 2.6 dice, nos da una fórmula allí. Entonces, antes de probar esa fórmula, déjenme intentar explicar qué es lo que significa esa fórmula. Entonces, de nuevo, si yo tengo, si me fijo en el intervalo cerrado 0, 1, y tengo un par de puntos distintos en el espacio de 3 dimensiones, P y Q, ¿no? Y entonces, yo sé que 0 va a dar al punto P por las cuentitas, yo sé que 1 va a dar al punto Q, justamente por los cálculos que hicimos el día de ayer, y acabo de mencionarles que si yo me tomo cualquier punto T, entonces ese punto T va a dar a un punto que se encuentra sobre este segmento, sobre el segmento que tiene por extremos a los puntos P y Q, y queda de esta forma. Entonces, lo que dice la fórmula que aparece en el lema 2.6 es: mide la distancia entre P y el punto T, P más T veces Q menos P. En otras palabras, si yo me fijo en este diagrama, la cantidad a la que se refiere el lema 2.6 es medir qué distancia separa a estos dos puntos. O sea, si yo quiero medir cuál es la distancia entre el punto P y el punto P más T veces Q menos P, tengo que recurrir al lema 2.6. O sea, el lema 2.6 nos provee con una fórmula para calcular la distancia entre el punto P y el punto P más T veces Q menos P. Porque fíjense que en el lema 2.6, precisamente la T es un elemento del intervalo cerrado 0,1, ¿no? Entonces, gráficamente, el lema 2.6 simplemente nos está dando una fórmula para calcular la distancia que está pintada de verde en el pizarrón digital. Entonces vamos a, o sea, esta es la información gráfica. Entonces vamos a hacer la demostración del lema 2.6, y la demostración es bastante simple porque lo único que hago es meter las definiciones y los teoremas que ya conocemos. Entonces, se me pide calcular la distancia entre el punto P y el punto P más T veces Q menos P, donde recuerden que T está entre 0 y 1, ¿no? Me tomo un punto del intervalo, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué cosa es? Bueno, por definición de distancia entre dos puntos, la distancia entre dos puntos es calcular la magnitud o la longitud o la norma de uno de los vectores. Entonces, en este caso me tomo el vector P más T veces Q menos P, menos el otro vector. Entonces, si yo quiero medir la distancia, si se me pide medir la distancia entre dos vectores, lo que hago es calcular la diferencia de los vectores y luego medir la longitud del vector resultante. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Y como podrán ver, dentro de las barras de longitud, la P se cancela, ¿no? Entonces, en esta parte, o sea, después de simplificar esta expresión, aquí queda la longitud del vector T veces Q menos P. Pero ya hemos utilizado este resultado, es uno de los ejercicios del capítulo previo.
la longitud de un escalar multiplicado por un vector es el valor absoluto del escalar multiplicado por la longitud del vector, ¿no? Entonces, estoy utilizando esta fórmula que ya hemos empleado un par de veces, ¿no? No es una fórmula nueva, pero ahora, bueno, entonces queda de esta manera por el ejercicio que mencioné, pero ahora voy a fijarme en esta restricción que estoy sombreando de amarillo. Por hipótesis, t es un número mayor o igual a 0, y ya hemos utilizado esto también en ocasiones previas. El valor absoluto de un número mayor o igual a 0 es el mismo número, o sea, en otras palabras, puedo quitar las barras de valor absoluto y quedarme nada más con el escalar t, y entonces esto sería t multiplicado por la longitud del vector q menos p. Y entonces a lo que acabo de llegar es a que la distancia entre p y p más t veces q menos p es lo mismo que t, el escalar que está en el intervalo cerrado 0, 1, multiplicado por la longitud de Q menos P. Pero si le echan un vistazo al lema 2.6, al enunciado del lema 2.6, verán que esa es precisamente la fórmula que se quería. O sea, el lema 2.6 dice, para medir la distancia entre P y P más T veces Q menos P, lo único que tienes que hacer es multiplicar por T la cantidad Q menos P, ¿no? Y bueno, y antes de pasar a las aplicaciones de este lema, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que valga la pena explicar de nuevo? Entonces, déjenme, o sea, esto ya termina, tal y como dije, ¿no? Esto ya termina la demostración del lema 2.6. Entonces, déjenme interpretar esto geométricamente para ustedes, ¿no? Por ejemplo, si yo me tomo en el intervalo cerrado 0, 1 el escalar 1 medio, entonces, lo que dice una de las cosas que me está, esto es un ejemplo, ¿no? T igual a 1 medio es un ejemplo de escalar. Entonces me tomo t igual a 1 medio y aquí tengo el segmento PQ, ¿no? Estoy pensando en el espacio de 3 dimensiones, entonces tengo el segmento cuyos extremos son P y Q. Y entonces en algún lado entre P y Q va a estar el vector P más la mitad de Q menos P. O sea, en otras palabras, donde en este diagrama de arriba puse t en abstracto, en este diagrama de abajo estoy tomando t igual a 1 medio, ¿no? Y entonces este 1 medio va a ir a dar, o sea, corresponde con p más 1 medio de q menos p. Pero entonces por la fórmula del lema 2.6, la distancia entre p y p más 1 medio de q menos p, según la fórmula del lema 2.6, esto es igual a el escalar, pero en este caso el escalar es 1 medio, pues, porque según la fórmula tendría que ser t veces, pero la t vale 1 medio en el ejemplo que les estoy presentando, ¿no? Entonces sería 1 medio multiplicado por la longitud del vector q menos p. Pero dense cuenta, aquí quiero que nos demos cuenta, de que la longitud de Q menos P es precisamente medir la distancia entre P y Q. O sea, si a mí me preguntan gráficamente qué representa la longitud de Q menos P, una de las posibles representaciones gráficas es la distancia entre P y Q, ¿no? O sea, pero la distancia entre P y Q también se puede interpretar, en vista del diagrama que tenemos, también se puede interpretar como la longitud del segmento completito, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan qué tan largo es el segmento que va de P a Q, lo único que tengo que hacer intuitivamente es medir la distancia entre P y Q, pero medir la distancia entre P y Q es lo mismo que calcular la magnitud del vector Q menos P. Entonces, en otras palabras, estoy tratando de decir que esto es, esta cantidad que está subrayada de rojo, es justamente la longitud del segmento que conecta a los puntos P y Q, sí, porque es medir la distancia y además se puede ver en el diagrama de aquí arriba. ¿Con eso alguna pregunta? Y entonces, fíjense que el punto P más 1 medio de Q menos P, ese punto que acabo de subrayar de rojo, tiene la propiedad de que cuando yo mido la distancia de P a P más 1 medio de Q menos P, esa distancia es la mitad de la distancia total
o sea, es la mitad de la longitud total del segmento. Y entonces eso lo que me permite deducir es que del otro lado también o sea, del otro lado lo que va a quedar es, o sea, la otra longitud también va a ser la mitad de la longitud de Q menos P. Entonces, en otras palabras, este razonamiento, digamos, en resumen, la idea entonces es que P, a lo que llegamos pues, es a que P más un medio de Q menos P es el punto medio, en el sentido de que se encuentra justamente a la mitad en términos de distancia. Si ustedes se mueven desde P hasta Q, la mitad precisa, ¿no? En términos de longitudes del segmento PQ, se encuentra en el punto dado por la expresión P más un medio de Q menos P. Entonces, este que está aquí es el punto medio del segmento PQ, ¿no? Entonces, en otras palabras, como consecuencia del lema 2.6, se deduce que cuando yo hago t igual a un medio, lo que obtengo es el punto medio del segmento. Y pensando en esta idea, pues ahora podemos, digamos, hacer el siguiente paso en términos de dividir el segmento. O sea, ya les mostré cómo se divide el segmento a la mitad, ¿no? Simplemente tomen t igual a un medio. Entonces, otra cosa que podríamos intentar ahora, ¿no? En vista de la información que ya tenemos sobre el punto medio, otra cosa que podemos intentar ahora es dividir al segmento en tres pedazos iguales. O sea, el punto medio divide al segmento en dos pedazos iguales, ¿no? O sea, la distancia de P a P más un medio de Q menos P es la mitad de la longitud total del segmento. Entonces ahora en lo que puedo pensar es, bueno, ¿quiénes son estos puntos que tienen la particularidad, estos dos puntos de rojo que tienen la particularidad de que los pedacitos que determinan miden lo mismo, ¿no? O sea, digamos que y este tienen la misma longitud. Eso es lo que significaría, sería dividir al segmento PQ en tres pedazos iguales. Entonces, en otras palabras, estos dos puntos de rojo que están sobre el segmento trisectarían al segmento PQ, lo dividirían en tres porciones idénticas, tres porciones de la misma longitud. Y creo que a estas alturas, o sea, si poner t igual a un medio me devolvía el punto medio, creo que es más o menos claro. Si aquí pongo un tercio, entonces, si aquí pongo un tercio, entonces el punto resultante va a tener la particularidad de que este pedacito va a ser igual a un tercio de la longitud total del segmento. De nuevo, de la misma manera en que hice los cálculos con un medio, se pueden hacer los cálculos con un tercio y se puede ver que este pedazo es el pedazo que acabo de marcar, tiene en efecto un tercio de la longitud. Y si aquí pongo dos tercios, o sea, si ahora cambio de un tercio a dos tercios, entonces lo que voy a poner de este lado va a ser este otro punto, y ese otro punto va a tener la particularidad, según la fórmula que acabamos de demostrar, de que esta porción de amarillo va a tener de longitud dos tercios de la distancia entre Q y P. O sea, lo que está resaltado de amarillo van a ser dos tercios de la longitud total o completa del segmento. Entonces, en efecto, si lo que está pintado de amarillo son dos tercios del total, pues eso a lo que nos lleva es a que el pedacito que sobra, o sea, si lo que está pintado de amarillo son dos tercios, entonces lo que está pintado de rojo ahora en pantalla sería un tercio de la longitud total, ¿no? Para que la suma de los tres pedazos, la suma del amarillo más el rojo me dé como resultado la longitud completa del segmento. Y entonces, pues esto quiere decir, o sea, de esta manera, uno debería de estar convencido de que los puntos P más un tercio de Q menos P y P más dos tercios de Q menos P, estos trisectan en el sentido de dividir en tres pedazos iguales al segmento, ¿no? Entonces, estos trisectan al segmento
al segmento cuyos extremos son P y Q. Y entonces, de la misma manera, si por ejemplo ahora quisiera dividir el segmento en 4 pedazos iguales, entonces en lugar de pensar en 1/3 y 2/3, como lo hice previamente, pensaría en 1/4, 1/2 y 3/4, ¿no? Y de esa manera los números en el intervalo cerrado 0, 1 me devolverían los correspondientes puntos que dividen al segmento en estos pedazos. Entonces, pero la idea es que aquí solo voy a platicarles de puntos medios y de puntos de trisección. En la lista de problemas hay algunos otros ejercicios en donde se les pide hallar puntos de cuatrisección, o sea, dividir el segmento en 4 pedazos iguales y rollos de ese estilo, ¿no? Pero aquí solamente nos vamos a quedar en tercios, pero con la idea de que ustedes pueden obtener cualquier división del segmento simplemente haciendo la correspondiente división para el intervalo cerrado 0, 1, ¿no? O sea, los puntos 1/3 y 2/3 dividen en efecto el intervalo cerrado 0, 1 en 3 pedazos iguales y eso hace que ocurra lo mismo con el segmento de Q, ¿no? Entonces, antes de pasar a una aplicación, ¿hay alguna duda sobre algo de lo que he dicho? Y la aplicación que tengo en mente, bueno, que está puesta allí en los apuntes, es esta, ¿no? Es la actividad 2.7. Entonces, se trata de encontrar los puntos que trisectan, o sea, que dividen en 3 partes iguales, al segmento, y ahí está, ahí se nos dan los puntos extremos del segmento, ¿no? Para poder hacer la cuenta. Entonces, se trata de dividir en 3 porciones, se trata de dividir en 3 porciones idénticas, el segmento cuyos extremos son los puntos 2, 1, 8 y menos 1, 3, 7, ¿no? Entonces, vamos a resolver la actividad, pues vamos a pasar a la solución, a presentar la solución, entonces, solución de la actividad, ¿qué era? Actividad 2.7. Entonces vamos a resolver la actividad 2.7. Entonces, para la actividad 2.7 se nos dan 2 puntos, ¿no? Entonces, se nos está hablando de un segmento y los extremos de este segmento son 2, 1, 8. Naturalmente esto es un punto en el espacio, solo que lo estoy simplificando para que se pueda dibujar en 2 dimensiones, ¿no? 2, 1, 8. Y aquí estaría el menos 1, 3, 7, ¿no? Entonces tengo estos dos puntos y estos 2 puntos representan los extremos del segmento y lo que se me está preguntando es divide este segmento en 3 pedazos idénticos y dime quiénes son las coordenadas de los puntos de rojo, o sea, de los puntos que dividen el segmento en 3 cachitos de la misma longitud, ¿no? De 3 partes iguales, ¿no? Y entonces, para que se vea como lo que les presenté previamente, o sea, previamente les dije, ahí está P, ahí está Q, cómo obtenemos los puntos de trisección. Tómate T igual a 1/3, tómate T igual a 2/3 y eso te devolverá los puntos de trisección. Entonces, nada más para que se vea como lo que hicimos previamente, déjenme llamarle P al punto 2, 1, 8 y vamos a llamarle Q al punto menos 1, 3, 7. Y entonces, una de las cosas que voy a necesitar es las coordenadas de Q menos P. Recuerden que que en algún momento tengo que hacer P más 1/3 de Q menos P y P más 2/3 de Q menos P. Entonces va a ser importante para nosotros tener Q menos P. Entonces, ¿quién es Q menos P? Bueno, hay que tomar las coordenadas de Q y restarle las de P, menos 1, menos 2, eso da como resultado menos 3, y 3 menos 1 da como resultado 2, y 7 menos 1, perdón, 7 menos 8 produce como resultado menos 1, entonces Q menos P es el vector menos 3, 2, menos 1. Y entonces, T sub 1, le voy a llamar T sub 1 al primer punto de trisección. Entonces, en mi mente, este es T1, T de trisectar, ¿no? Y este es T2. Entonces, T1 correspondería a tomarme, según la fórmula, el punto P más 1/3 de Q menos P. Pero esto lo que significa es tomarme 2, 1, 8 y sumarle 1/3 de menos 3, 2, menos 1, ¿no? Según las fórmulas que acabamos de presentar. Y ya hice aquí las cuentas por adelantado y después de multiplicar por 1/3 y sumar y restar,
lo que obtenemos es que la primera coordenada de la cuenta final es 1, la segunda coordenada es 5 tercios y la tercera coordenada es 23 tercios. Entonces, las coordenadas del primer punto de trisección son 1, 5 tercios, 23 tercios. Y ya hecho eso, lo que queda ahora es calcular el segundo punto de trisección, y el segundo punto de trisección es P más 2 tercios de Q menos P, y esto lo que quedaría nuevamente es 2, 1, 8, sigue siendo el mismo punto P, pero ahora más 2 tercios del mismo vector, que el vector Q menos P. Entonces sería menos 3, 2, 1, y nuevamente, ¿no? Para ahorrarnos tiempo, ya hice las operaciones previamente, y aquí queda 0, aquí arroja como resultado 7 tercios, y al final queda 22 tercios, ¿no? Y entonces esas son las coordenadas del segundo punto de trisección, y por lo tanto ya terminamos. Aquí están, o sea, lo que pedía la actividad, vamos a darlo de nuevo, lo que pedía la actividad era que determináramos los puntos que dividen al segmento en 3 pedazos iguales. Y según nuestros razonamientos y las fórmulas que vimos, estos 3 puntos son precisamente los puntos que están marcados con una palomita en pantalla, ¿no? Y eso resolvería la actividad. Si nos hubieran pedido calcular el punto medio, pues entonces habríamos puesto el escalar un medio, serían los mismos vectores, lo único que cambiaría sería el coeficiente. En lugar de 1 tercio y 2 tercios pondremos un medio, y eso nos daría el punto medio, y así por el estilo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre la solución de esta actividad? Regresando a las notas, después de la actividad viene este teorema largo. Este teorema tiene 7 incisos. Pero como podrán sospechar, no voy a hacer los 7 incisos. Nada más voy a platicarles, y les voy a dejar a ustedes los detalles de lo demás, ¿no? Como tarea moral. Voy a platicar algunos de los incisos de ese teorema, y la idea es que el resto de los incisos se hace de manera similar. Entonces, a ver, antes de enunciar el teorema, vamos a pensar previamente qué dice el teorema, ¿no? Entonces, voy a suponer que que tengo un punto P que se encuentra en el espacio, y que tengo un vector que voy a utilizar como vector de dirección, y por lo tanto no puede ser, no puede ser el origen, y además voy a llamarle L a la recta que pasa por el punto P y que tiene al vector V como vector de dirección, ¿no? Entonces es una recta de las que hemos venido estudiando, es una recta en el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Entonces voy a ponerle nombre a las coordenadas de P. Entonces, voy a suponer que las coordenadas de P son A, B y C, respectivamente, primera, segunda y tercera coordenada. Y entonces, voy a fijarme en lo siguiente. Sea un punto X, Y, Z cualquiera en el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ya vimos, porque esta fue nuestra definición de línea recta, que el punto X, Y, Z se encuentra sobre la línea recta si y solo si puedo encontrarme un escalar de tal manera que el punto X, Y, Z se puede escribir de la forma P más T veces V. Esta es la definición de línea recta, o sea, aquí no es ningún teorema, simplemente la forma en la que definimos líneas rectas. Y el día de ayer traté de explicarles que, en efecto, ¿no? Conforme uno va moviendo los números reales, no va proponiendo números reales, se van obteniendo puntos de o sea, conforme uno va proponiendo números reales, la expresión P más T veces V lo que va haciendo es que nos devuelve puntos que se encuentran sobre la línea recta, pero al revés también se vale, ¿no? O sea, si yo me tomo un punto sobre la línea recta, entonces ese punto se corresponderá con un escalar, ¿no? Entonces queda una cosa de este estilo. O sea, en particular, la bicondicional de abajo es parte de nuestra definición de línea recta. Pero entonces ahora, esto pasa, ahora déjenme manipular un poco el existencial, ¿no? Entonces, existe un escalar de tal manera que esto es cierto, pero esto significa que existe un número real de tal manera que el vector X, Y, Z se puede escribir como el vector A, B, C. Recuerden que A, B y C son las coordenadas
del vector P más T veces multiplicado por V. Pero esto pasa si, solo si existe un escalar de tal manera que el vector X, Y, Z se puede escribir como A más T multiplicado por B1, B más T multiplicado por B2 y C más T multiplicado por B3. Lo que acabo de hacer en el renglón de abajo pues, es simplemente realizar las operaciones vectoriales ABC más T veces U B. Entonces, después de realizar esas operaciones vectoriales, queda lo que está acá. Pero ya lo conversamos muy al principio de esta parte, ¿no? De geometría en tres dimensiones. Una igualdad entre vectores es exactamente lo mismo que una igualdad entre sus coordenadas. Entonces, decir que x, y, z es igual al otro vector es lo mismo que decir que x es igual a la primera coordenada del otro vector, y es igual a la segunda coordenada del otro vector, y lo mismo para z, ¿no? Entonces, en otras palabras, x debe de ser igual a más t veces b1 y debe de ser igual a b más t veces b2 y z debe de ser igual a c más t veces b3. Simplemente una igualdad entre vectores es lo mismo que tres igualdades coordenada a coordenada, ¿no? Y entonces, dense cuenta, la parte que quiero resaltar es esta. El vector x, y, z se encuentra en L, sí y solo sí hay un escalar de tal manera que estas tres igualdades entre números son ciertas, ¿no? Eso es a lo que hemos llegado, porque en todo momento utilizamos bicondicionales, entonces queda esto, ¿no? X, Y, Z está en L, sí, solo sí, se dan esas tres cosas. Y ahora, ahora lo que quiero hacer es preguntarme por las coordenadas de V. Entonces, ¿qué sentido tiene esa frase, no? Yo sé que V, por elección, como pedí que V, yo quería que V fuese un vector de dirección, pues entonces V tiene que ser un vector distinto del origen. El único vector que no determina una dirección es el origen. Entonces, como V no es el origen, eso quiere decir que al menos una de sus coordenadas va a ser distinta de cero. Si todas sus coordenadas fuesen igual a cero, V sería el origen, pero no lo es. Entonces, pero el hecho de que una de sus coordenadas sea distinta de cero, no quiere decir que todas sus coordenadas sean distintas de cero. Puede ser que tenga una coordenada igual a cero y otra coordenada distinta de cero. Entonces, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que podemos pensar en posibilidades para el vector V. Entonces, por ejemplo, una primera posibilidad es que, en efecto, todas sus coordenadas resulten ser distintas de cero. Esto podría pasar, ¿no? O sea, puede ser que el vector V, en vista de que no es el origen, tenga todas sus coordenadas distintas de cero. Esto puede pasar, no siempre pasa, pero es una posibilidad. Podemos tener todas las coordenadas, podemos tener todas las coordenadas del vector V distintas de cero. Y en estas circunstancias, o sea, si todas las coordenadas del vector V son distintas de cero, lo que está pintado de amarillo en pantalla se puede reescribir despejando a la t. O sea, yo sé que x es igual a, yo sé que x, y, z se encuentra en L, sí, solo sí, existe este escalar de tal manera que estas tres son ciertas. X es igual a más t veces B1, Y es igual a B más t veces B2 y Z es igual a C más t veces B3. Entonces, vamos a tomar estas tres y lo que quiero hacer es que mentalmente despejemos a la T, al escalar T en todos y cada una de las igualdades. Entonces, a partir de acá sacamos que t debería de ser igual a x menos a sobre b1, eso es lo que se deduce de la primera ecuación. Si despejo a la t de la segunda ecuación, entonces lo que tengo es y menos b dividido entre b2, y si despejo a t de la tercera, entonces lo que voy a obtener es z menos c, y esto dividido entre b3. Entonces, a partir de las
de las tres igualdades de la columna del medio, obtengo las tres igualdades de la columna de la derecha. Pero entonces, una de las cosas que puedo deducir, pues a partir de esas tres igualdades, o sea, las tres igualdades que están en el centro implican las tres igualdades que están del lado derecho. A partir de las tres igualdades del lado derecho, lo que saco es que todas esas cantidades, todas las fracciones que aparecen allí, son iguales a t. Entonces, a partir de esas tres igualdades, saco que x menos a entre b sub 1, esto es igual a t, pero t es igual a y menos b sobre b2, y esto es igual a t, y t es igual a z menos c dividido entre b3. Como las tres fracciones son iguales a t, entonces las tres fracciones son iguales entre sí. Y aquí lo que acabo de conseguir, o sea, lo que acabo de hacer con este razonamiento es deducir que si yo tengo un punto que se encuentra sobre la línea recta, entonces va a pasar que estas tres fracciones son iguales. O sea, tengo esta implicación directa, ¿no? Y parte de la tarea moral, recuerden que, bueno, no les he comentado, pero esto que voy a decir no es uno de los ejercicios de la lista, pero de nuevo, puede suceder que en el cuarto parcial se les pregunte alguna tarea moral, ¿no? Entonces, como tarea moral, en este caso, o sea, no voy a hacer yo los detalles, pero les pido a ustedes que piensen en cómo funcionan las cosas. La tarea moral es ver que la implicación de regreso también es cierta. O sea, en otras palabras, si a mí me dan un punto en el espacio, o sea, imagínense, o sea, ¿qué quiero decir con que la implicación de regreso es cierta? Si a mí me dan un punto en el espacio, un punto x, y, z que se encuentra en el espacio de tres dimensiones, y me dicen que estas tres fracciones son iguales entre sí, entonces lo que puedo concluir es que el punto que me dieron es un punto que se encuentra sobre la línea recta. Entonces les pido a ustedes que como tarea moral piensen en cómo se haría la implicación de regreso. O sea, si yo ya les mostré cómo se hace la implicación directa. Si un punto del espacio se encuentra sobre la línea recta, entonces las tres fracciones son iguales. Ahora lo que les pido es que ustedes hagan que si un punto del espacio tiene la propiedad de que las tres fracciones de abajo son iguales, entonces ese punto del espacio de hecho es un punto que descansa sobre la línea recta, ¿no? Entonces, ya una vez hecha esta tarea moral, o ya una vez convencidos de que en efecto la implicación de regreso también es cierta, pues entonces resulta, o sea, ya con la información esta, entonces resulta que para cualquier punto que yo me tome, en el espacio de tres dimensiones, ese punto x, y, z será un elemento de la línea recta si y solo si x menos a dividido entre b sub 1 es el mismo número que y menos b dividido entre b sub 2, y este es el mismo número que z menos c dividido entre b sub 3. O sea, en el caso 1, recuerden que estamos pensando en el caso en el que todas las coordenadas de v son distintas de 0. Entonces, en el caso en el que todas las coordenadas de v son distintas de 0, resulta que tenemos esta propiedad. No importa qué punto del espacio se tomen ustedes, ese punto será un punto sobre la línea recta si y solo si las tres fracciones son iguales. Y la idea es que hice todo eso porque si le echan un vistazo al teorema 2.8, el teorema 2.8 dice, bueno, llámale L a la línea recta que pasa por el punto que tiene coordenadas A, B y C, que fue justamente lo que les dije, ¿no? O sea, en el desarrollo que hice le llamé P originalmente a ese punto, pero aquí directamente estamos hablando de las coordenadas, ¿no? A, B y C. Entonces, L es la línea que pasa por el punto con coordenadas A, B, C, y tiene al vector v, naturalmente distinto del origen, tiene al vector v como vector de dirección. Entonces, si yo me tomo cualquier punto del espacio, y ahora vean el inciso 1, ¿no? Entonces, el inciso 1 corresponde a lo que yo le llamé caso 1. Entonces, si todas las coordenadas de v son distintas de 0, entonces resulta que el punto de coordenadas x, y, z descansa sobre la línea recta
si y únicamente si las tres fracciones x menos a entre b1, y menos b entre b2 y z menos c entre b3 son iguales entre sí. Y es parte de las cuentas que les mostré. Naturalmente yo no hice la implicación de regreso, lo repito, es una tarea moral. Pero salvo esa implicación que les toca a ustedes, ya tendremos demostrado el inciso 1 del teorema 2.8. Si todas las coordenadas del vector son distintas de 0, entonces los puntos de la línea recta son precisamente aquellos puntos para los cuales las tres fracciones son iguales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre el inciso 1 del teorema 2.8? Como verán, hay 6 incisos todavía, ¿no? Pero vamos por pasos. ¿Hay alguna duda sobre el primer inciso? Lo que dice el segundo inciso, déjenme mostrárselos, es ¿qué pasa si B1 es la única coordenada de V que es igual a 0? ¿No? Entonces, tal y como les había adelantado, el hecho de que V sea, el hecho de que V sea distinto del origen, no quiere decir que forzosamente todas sus coordenadas sean distintas de 0. O sea, puede pasar que B1 valga 0, que B2 sea distinto de 0 y que B3 sea distinto de 0. Un vector que satisfaga estas propiedades es automáticamente un vector distinto del origen, ¿no? Porque al menos, para ser distinto del origen, se requiere que al menos una de las coordenadas sea distinta de 0. Y por ejemplo, la segunda coordenada sería distinta de 0, aún a pesar de que la primera vale 0. Lo importante para ser distinto del origen es al menos una coordenada distinta de 0, y aquí ciertamente tendríamos esto, ¿no? Entonces, esto puede pasar. Como lo único que le estamos pidiendo a V es que sea distinto del origen, esto puede pasar, ¿no? Entonces, aquí, ¿a qué vamos a llegar? Bueno, ya, a lo mejor ya lo vieron en el inciso 2, pero déjenme contarles de qué se trata esto, ¿no? Entonces, regresemos a un paso antes de... Aquí está el caso 1, en la parte de abajo de la pantalla, pero regresemos un paso antes. Ya nos habíamos convencido de que un vector x, y, z está en L, sí, solo si existe un escalar de tal manera que x es igual a más t por b1, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estas... o sea, eso es cierto, independientemente de los casos en los que estemos trabajando. Entonces, la idea es que sabemos que el punto en el espacio, el punto x, y, z, se encuentra sobre la recta L, sí y únicamente si puedo encontrarme un escalar, puedo encontrarme una TNR, de tal manera que x es igual a más t veces b1, y es igual a b más t veces b2, y z es igual a c más t veces b3, ¿no? Y tal y como lo hice previamente, voy a tomarme estas tres ecuaciones, estas tres igualdades, y a partir de estas tres igualdades quiero sacar, quiero hacer algunas observaciones, quiero sacar algunas propiedades. Entonces, por ejemplo, la primera propiedad que quiero resaltar es esta. Por hipótesis, porque estamos trabajando en el segundo caso, B sub 1 vale 0. Y si B sub 1 vale 0, entonces en la primera igualdad, a la que corresponde a la X, esa primera igualdad se reduce nada más a X igual a. Entonces, la primera ecuación, X igual a más T veces B1, en vista de que B1 vale 0, por hipótesis, porque es el caso 2, se reduce a que X vale A. Ahora, como estamos suponiendo que B2 y B3 son distintos de 0, entonces, a partir de esa suposición, ¿no?, de que B2 es distinto de 0, puedo despejar a la T. Entonces, T de la segunda ecuación quedaría igual a Y menos B dividido entre B2, y de la tercera ecuación quedaría Z menos C dividido entre B3. Noten que puedo dividir entre B2 y B3 porque en el caso 2, esas dos cantidades, B2 y B3, son distintas de 0, entonces puedo hacer esta fracción. Y entonces, de aquí se implica que X debe de ser igual a, pues eso es el primer renglón que está ahí, ¿no?, en la columna de la derecha. Y no solamente eso, sino que además, cuando yo comparo la fracción Y menos B sobre B1, perdón, quise decir Y menos B sobre B2, cuando la comparo con Z menos C
sobre B3, o sea, cuando comparo esos dos, la fracción Y menos B sobre B2 es igual al escalar T y la fracción Z menos C sobre B3 también es igual al escalar T, entonces estos dos van a ser iguales entre sí. Y por ende, igual que lo hicimos en el caso previo, resulta que si me tomo un vector x, y, z en L, entonces va a resultar que x va a ser igual a y además la fracción y menos b sobre b2 va a ser igual a la fracción z menos c sobre b3. Igual que lo hicimos en el caso 1, lo único que tengo hasta este momento es la implicación directa. Pero, nuevamente, como tarea moral, les encargo que piensen en la implicación recíproca. Entonces, la tarea moral es demostrar que la implicación recíproca también es cierta. O sea, en otras palabras, si a ustedes les dan un vector en el espacio, x, y, z, y descubren que la primera coordenada del vector en el espacio es A, o sea que X es igual a A, y además que las fracciones Y menos B sobre B2 y Z menos C sobre B3 son iguales, pues entonces lo que pueden concluir es que el vector X, Y, Z es un elemento de L, ¿no? Esa es la implicación que les pido que hagan ustedes como tarea moral. Y si salvo ese detalle, bueno, salvo la prueba de la implicación recíproca, ya tendríamos el inciso 2. Entonces, ahí está en pantalla ya en las notas. Si B1 es la única coordenada de V que es igual a 0, y eso es lo mismo que decir que B1 vale 0, pero B2 y B3 son distintos de 0 porque B1 es la única coordenada del vector V que es igual a 0. Bueno, con esa hipótesis, pues sucede que la terna o el vector x, y, z descansa sobre la recta L, sí y solo si x es igual a y además las fracciones son iguales, ¿no? Entonces, el inciso 2 yo les hice la implicación directa. Si x, y, z está en L, entonces las fracciones son iguales y x es igual a y esa es la prueba que les presenté. Les encomiendo que hagan de tarea la implicación recíproca. Si las fracciones son iguales y x es igual a entonces x, y, z está en L. Ya, salvo ese detalle, tendríamos hecho el inciso 2. Y los incisos 3 y 4 son enteramente similares. Fíjense, en el inciso 3 lo que se pide es que B2 sea la única coordenada distinta de 0. Y cuando B2 es la única coordenada distinta de 0, entonces un punto se encuentra sobre la recta sí, solo si las fracciones x menos a sobre B1 y z menos c sobre B3 coinciden. Y además, y es igual a B, ¿no? Y en el inciso 4, la idea es que la única coordenada del vector V es B3, y entonces se hacen los cambios correspondientes. No tiene sentido que les platique las implicaciones directas de 3 y 4, porque en realidad son modificaciones muy simples del argumento que ya les presenté. Entonces, de nuevo, como tarea moral, les encargo que piensen tanto del inciso 3 como del inciso 4, en la implicación de regreso, en la implicación directa. Recuerden que estas tareas morales no son obligatorias, pero es conveniente realizarlas, ¿no? Podrían ser preguntas de examen. Entonces, ese sería el inciso, o sea, los incisos 2, 3 y 4 se hacen de manera completamente análoga, son prácticamente las mismas ideas, solo que puestas en distinto orden. Y eso querría decir que ya tenemos los primeros 4 incisos de este teorema largo. Y los últimos 3 incisos corresponden a otros casos aquí, ¿no? Entonces regresamos a esto. Entonces voy a llamarle caso 3. O sea, el caso 1 era todas las coordenadas son distintas de 0. El caso 2 es exactamente una coordenada es distinta de 0. Entonces vamos a pensar en el caso 3 que sea exactamente dos coordenadas son iguales a 0. Y entonces la tercera coordenada queda distinta de 0. Entonces, por ejemplo, si pensamos en que si le llamo caso, si pienso que el caso 3 es que la primera coordenada vale 0
la segunda coordenada vale 0, pero es la tercera coordenada la que queda distinta de 0, entonces en efecto el vector v es distinto del origen porque su tercera coordenada es distinta de 0, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Entonces el caso 3 es posible tener un vector de dirección con las primeras dos entradas iguales a 0 y la última distinta de 0, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre en estas circunstancias, e igual que lo hicimos en los dos previos, regresemos a la parte que está sombreada de amarillo en pantalla, ¿no? Ya nos habíamos convencido desde el principio que un punto x, y, z se encuentra sobre la línea recta, sí y solo sí existe el escalar, bla, bla, bla. Entonces vamos a comenzar allí. Entonces en el caso 3, yo sé que x, y, z se encuentran sobre la línea recta, sí y únicamente sí, es posible encontrarse un escalar, de tal manera que x es igual a más t veces b1, y es igual a b más t veces b2, y z es c más t veces b3. Y entonces, ¿qué es lo que saco de aquí? Bueno, igual que lo hice en los casos anteriores, como B1 vale 0, entonces en esta parte puedo deshacerme de B1 y en realidad el primer renglón se convierte en que X es igual a, en vista de que B1 vale 0 y lo puedo desaparecer. La otra cosa que quiero utilizar aquí es que B2 es 0, y como B2 vale 0, entonces puedo tomarlo acá, donde acabo de sombrear de verde, y entonces deduzco que Y es igual a B. Y en la última parte podría despejar a la T, pero no tiene ningún sentido por una cosa que voy a explicar ahorita. Entonces, esto implica que X es igual a y que Y es igual a B. Y entonces saco esto, ¿no? Saco que X es igual a y saco que Y es igual a B. Y lo que acabo de hacer, ya casi termino, voy a tomarme un minuto más o 2 minutos más para terminar con esto de una vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que saco de aquí? Pues resulta que el vector x, y, z, si el vector x, y, z se encuentra en L, entonces x es igual a y Y es igual a B. Y tal y como ya lo hicimos previamente, la tarea moral, o sea, ya tengo la implicación directa. Resulta que si yo me tomo un punto que está sobre la recta, su primer coordenada tiene que ser A y su segunda coordenada tiene que ser B. La tarea moral es comprobar que la implicación de regreso, o sea, si ustedes se toman un vector en el espacio que tiene primer coordenada igual a A y segunda coordenada igual a B, entonces automáticamente es un punto sobre la línea recta. Entonces, les encargo de la tarea moral que comprueben que la implicación de regreso también es cierta. Y entonces a lo que llegaríamos es justamente a lo que dice el inciso 5. Perdón, llegaríamos justamente a lo que dice el inciso 7, ¿no? Entonces, el inciso 7 dice que si las primeras dos coordenadas de V son 0 y la tercera coordenada es distinta de 0, pues entonces un punto se encuentra sobre la línea recta si solo si X es igual a y Y es igual a B, y ya les mostré cómo se hace la implicación directa, les queda de tarea moral la implicación recíproca, y los incisos 5 y 6 del teorema del que hemos estado hablando en estos últimos minutos, se resuelven o se demuestran de manera similar. Entonces, en este caso, en este caso hay bastante tarea moral por hacer, pero a final de cuentas llegamos a, o sea, digamos, salvo las cosas que les encargué que hicieran como tarea moral, ya tendríamos los 7 incisos de este teorema. Entonces vamos a dejarle aquí, ya me pasé 2 minutos, vamos a dejarle aquí y el lunes vamos a ver aplicaciones de este teorema, o sea, qué significan estas ecuaciones, ¿no? ¿Qué significan estas igualdades? ¿Qué propósito tiene que las mencionemos, ¿no? Cómo se usan esencialmente, ¿no? Entonces vamos a dejarle aquí. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta antes de despedirnos? Muy bien, que tengan muy buen fin de semana y nos estamos viendo el lunes para continuar con este tema. Suerte.